En 2014, un derrame de hidrocarburos en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, tuvo un impacto devastador en el medio ambiente. El río San Juan se contaminó, afectando la flora, la fauna y el acceso a agua limpia de las comunidades cercanas. Este incidente es un claro ejemplo de cómo la actividad industrial irresponsable puede alterar los ecosistemas y poner en riesgo la salud de las personas. Para comprender mejor este problema, exploraremos los compuestos químicos involucrados en el derrame. El petróleo, compuesto principalmente por hidrocarburos, presenta características físicas y químicas que explican su comportamiento en el agua. ¿Y qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son sustancias orgánicas, únicamente compuestas por átomos de carbono e hidrógeno. Su estructura tiene la posibilidad de cambiar notablemente, lo que les permite ser clasificados en varias categorías, como los alcanos, alquenos y alquinos. Estos presentan los enlaces entre los carbonos de un hidrocarburo. Los alcanos incluyen enlaces sencillos, los alquenos son enlaces dobles y los alquinos poseen enlaces triples. Entre ellos tenemos por ejemplo al metano, etano, propano, benceno, butano, hexano y octano. Y otro compuesto, el cual no es un hidrocarburo pero forma de gran importancia en esta situación problema, es el agua. Aquí tenemos la estructura de Lewis del metano y su geometría molecular. El metano solo contiene enlaces CH, que pues son enlaces covalentes no polares, ya que su electronegatividad no supera la diferencia de 0.4, y podemos ver que tiene una geometría tetraedra. Después el etano, pues ahora, y al igual, tiene enlaces CH covalentes no polares y tiene una geometría lineal y por lo tanto es una molécula no polar. El propano, igual, geometría molecular lineal, enlaces covalentes no polares, por lo tanto es una molécula no polar. El benceno presenta enlaces simples y enlaces dobles. Presenta una geometría plana hexagonal, pero pues también es conocida como un anillo aromático debido al sistema pi. Pero pues al igual contiene puros enlaces covalentes no polares CH y algunos enlaces dobles entre carbonos que también son no polares, por lo tanto el benceno es una molécula no polar. Después tenemos el butano, que tiene una estructura lineal. Enlaces CH no polares, covalentes no polares, estructura lineal, molécula no polar. El hexano es la misma historia, enlaces covalentes no polares CH, estructura lineal, molécula no polar. Finalmente tenemos el agua, H2O, que pues bueno, son enlaces covalentes polares, ya que la diferencia de electronegatividades entre el oxígeno y el hidrógeno sí supera la marca de 0.4. Y pues por esta misma electronegatividad del oxígeno, pues tiene un momento dipolo dirigiéndose hacia el oxígeno, y esto hace que tenga una geometría molecular bent. Y el agua es una molécula polar. Hay diferentes tipos de enlaces que unen a los compuestos. Los enlaces químicos son las fuerzas que sostienen a los átomos en un compuesto unidos. Hay diversas clases de enlaces, cada uno con atributos y propiedades diferentes. Primero, pues tenemos el enlace iónico, que se forma cuando un átomo le da electrones y el otro los acepta, creando iones con carga opuesta que se atraen. Se da entre un metal que pierde electrones y se vuelve catión y un no metal que gana electrones y se vuelve anión. El enlace covalente se forma cuando dos átomos comparten electrones para alcanzar estabilidad. Se da entre los no metales y están en tipos covalente polar y covalente no polar. Por último está el enlace metálico, que se produce entre átomos de metales, donde los electrones son compartidos en una nube que permite la movilidad de electrones. Dentro de esta situación problema, los compuestos tienen un cierto tipo de enlace y polaridad. Por ejemplo, el metano es covalente alcano no polar, el etano covalente alcano no polar, el propano covalente alcano no polar, el butano covalente alcano no polar, el hexano covalente alcano no polar, el octano covalente alcano no polar, el benceno es covalente con enlaces dobles alternados, aromático, no polar, y el agua es covalente polar, lo cual su polaridad sería polar. Los hidrocarburos, como ya vimos, son generalmente no polares, ya que solo contienen enlaces entre carbono-hidrógeno y carbono-carbón, los cuales tienen electronegatividades similares, lo que impide la formación de dipolos significativos. Y el agua, pues por el otro lado, es polar, debido a su diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno, lo que permite formar puentes de hidrógeno y disolver sustancias polares. Como bien sabemos, el petróleo es un compuesto no polar. Por lo tanto, cuando hay un derrame de petróleo en cualquier tipo de cuerpo de agua, el petróleo crea una capa muy fina arriba del agua. Pero esta capa no es inofensiva, ya que cuando cualquier organismo entra en contacto con ella, se ve afectado, ya que se cubren en petróleo. Muchos de los animales que se ven afectados son aves y mamíferos que se zambullen por comida. Lo que pasa es que estos tipos de animales, ya sea con el pelaje o con las plumas, crean una capa alrededor de su cuerpo y crean una barrera donde está la piel, una capa de aire y después las plumas o el pelaje.
El aire que queda atrapado es muy importante, ya que ayuda a su flotabilidad y al almacenamiento de calor. Así que cuando estos animales entran en contacto con el petróleo, esta barrera se rompe y pues el agua toca directamente a los animales, lo que hace que tengan una reducida flotabilidad, ya que el animal mojado pesa más que el animal seco, y pues además ya no tienen esta contención de calor, por lo tanto o mueren ahogados o mueren de hipotermia. Ahora, debido a esta capa fina de petróleo, esto limita el intercambio de oxígeno del agua, por lo tanto hay menos oxígeno disuelto en el agua. Asimismo, si algún pescado o algún otro tipo de organismo con branquias entra en contacto con el petróleo y sus branquias se cubren en petróleo, la capacidad de las branquias de poder filtrar el oxígeno disuelto del agua se va a ver reducida, lo que lleva a que pescados mueran en ahogamiento. Asimismo, también corales y arrecifes se ven afectados, ya que estos están hechos de carbonato de calcio y esto es extremadamente sensible. También vamos a hablar un poco sobre las propiedades y las interacciones de las moléculas que se usaron en esta situación problema al investigarlo. Tenemos de las primeras tres, el metano, el eteno y el hexanol. Estas tres moléculas son no polares y sus fuerzas intermoleculares son fuerzas de dispersión, ya que si es no polar o polar, todas tienen fuerzas de dispersión. También tenemos del metano algunas propiedades que pueden ser que su masa molar es 16.04 gramos por mol, su estado a 25 grados Celsius es del gas y su solubilidad en agua es muy baja. Así como el eteno, su masa molar tenemos que es 28.05 gramos por mol, el estado a 25 grados Celsius sigue siendo el mismo, el gas, y la solubilidad en agua es baja. Así como el hexano, tenemos que la masa molar es 86.18 gramos por mol, el estado a 25 grados Celsius del hexano es líquido y su punto de ebullición en grados Celsius es 68.7. Así que su solubilidad en agua también sigue siendo muy baja. También una de las interacciones entre el agua y estos componentes es que el metano, por sus fuerzas de dispersión que son débiles, no se mezcla con el agua. El eteno, sus fuerzas de dispersión débiles también no se disuelven en agua. Y el hexano también sigue siendo débil, así que no se mezcla en agua. Tenemos después nuestras otras tres moléculas, que es el benceno, el octano y el agua. El benceno y el octano son no polares y el agua es una molécula polar. Entonces el benceno y el octano, al ser no polares, solamente presentan fuerzas de dispersión. Así como el agua, al ser polar, muestra fuerzas de dispersión y puentes de hidrógeno. Nuestras propiedades del benceno es que su masa molar es 78.11 gramos por mol, su estado a 25 grados Celsius es líquido y su solubilidad en agua es muy baja. El octano tiene una masa molar de 114.23 gramos por mol, su estado a 25 grados Celsius es líquido y solubilidad en agua es insoluble, o sea, no se mezcla. Y el agua tiene una masa molar de 18.02 gramos por mol, su estado a 25 grados Celsius es líquido y esta solubilidad en agua pues es soluble, ya que es la misma molécula. Y tenemos de interacciones, el benceno tiene una interacción débil, por lo tanto es poco soluble por las fuerzas de hidrógeno. El octano no interactúa nada con el agua porque es no polar. Y el agua pues forma puentes de hidrógeno. Las moléculas anfipáticas son aquellas que poseen propiedades tanto hidrofílicas como hidrofóbicas, como la bicapa de fosfolípidos, que tiene cabezas fosfato hidrofílicas y colas lipídicas hidrofóbicas, o como el detergente. El detergente tiene moléculas anfipáticas que cuando entran en contacto con el agua se organizan en estructuras llamadas micelas, que son como pequeñas esferas donde las cabezas hidrofílicas apuntan hacia el exterior y las colas hidrofóbicas apuntan hacia el interior. De esta manera logran ser solubles en agua, pero atraen otras moléculas no polares a su interior. De esta manera el detergente es capaz de limpiar grasas y aceites no polares en el agua, y pues el agua por sí sola no podría hacer estas funciones. Así que nuestra propuesta de solución es aplicar este mismo concepto pero en el petróleo, ya que el petróleo es no polar. Si se introducen este tipo de micelas en el agua, estas podrían llegar a ser solubles en agua y atraer el petróleo no polar en su interior, lo que reduciría el impacto negativo del petróleo, ya que los organismos vivos ya no podrían entrar en contacto con el petróleo, ya que se encuentra dentro de las micelas. Después solo faltaría hacer un proceso de filtración como una osmosis inversa para poder separar las micelas del agua.